sobre la adaptación. Este es el tema. Bueno, etimológicamente se deriva del latín adaptare, que es ajustarse para encajar. Fijaos qué definición más completa y más descriptiva. Ajustarse para encajar. A todos nos toca ajustarnos en la vida para encajar en el contexto. A una persona que tiene una situación de pareja, siempre le toca ajustarse para encajar. A una persona que tiene una situación incómoda en el trabajo, tiene que ajustarse para encajar. Y es tanto como decir adaptarse. La adaptación, en principio, vamos a decir que tiene una lectura positiva. Vamos a ver luego también que tiene alguna otra contralectura, pero bueno. En términos fisiológicos, la palabra adaptación se usa para describir el ajuste del fenotipo, es decir, de la apariencia morfológica de un organismo a su ambiente. Eso es lo que llamamos adaptabilidad, adaptación fisiológica o aclimatación. Yo aquí pongo como ejemplo, en el reino animal, el ejemplo de la jirafa, a la que le gustan mucho las hojas tiernas de los árboles, y entonces a lo largo de los siglos, los años y los siglos, ha ido aumentando, ha ido creciendo su cuello para poder llegar a coger las hojas con la boca y comérselas. Es decir, bueno, desde el principio de la humanidad, la adaptación ha estado presente allí donde miremos, en la naturaleza, en el clima, en el reino animal, en nuestros propios cuerpos, que crecen, se desarrollan, envejecen, adaptándose y mueren. La adaptación es un fenómeno intrínseco y diacrónico del tiempo. Diacrónico quiere decir a través del tiempo. Dia es a través y crónico es relativo al tiempo. Porque dada una cierta dimensión de tiempo, todas las cosas o seres vivos tienden a experimentar cambios adaptativos o evolución diacrónica, que es lo que os he dicho, de un modo u otro. Aunque para Parménides, el gran filósofo griego, el ser es único, inmutable y eterno. En todo caso, la vida es un juego entre el cambio y la continuidad. Parménides decía que el ser humano, en concreto, continuaba y era siempre el mismo. Efectivamente, nosotros nos reconocemos, si nos miramos a nosotros mismos, nos reconocemos, aunque seamos muy mayores, como es el caso, nos reconocemos en el pequeño ser que fuimos en un momento determinado en nuestra vida. Es decir, no tenéis más que sacar de la chistera las fotos de aquel entonces para decir, no, sí, claro, este era yo. ¿Verdad que somos muy distintos, el de ahora y el de antes? Sin embargo, como decía Parménides, somos uno, un mismo, un solo ser que va avanzando en el tiempo sin que se transforme su esencia. Sin embargo, los tiempos necesarios para que suceda la adaptación al cambio pueden ser muy distintos, dependiendo de si consideramos una roca que tarda muchos años en modificarse y en adaptarse al mar, una planta, una nube que cambia rápidamente a merced del viento, o un ejemplar del mundo animal, ser humano incluido. Pero en este contexto procede centrarnos más en la adaptación psicológica, en la adaptación humana, que es la que realmente más nos interesa. Bueno, como sinónimos de adaptación podemos mencionar la adecuación, la aclimatación, que ya he referido, el amoldamiento, el acomodo, la acomodación. Como antónimos, pues evidentemente el antónimo principal de adaptación, ¿cuál será? La inadaptación, ¿verdad? Inadaptación, inmovilismo, conservación, continuidad, mantenimiento, permanencia, fijación, quietud, anclaje, resistencia. Bueno, vamos a hablar un poco del origen de la adaptación. Ya he dicho que la primera causa de la adaptación es la evolución natural, la adaptación natural, desde el nacimiento.
desde el claustro materno a la infancia hay una adaptación, ¿verdad? Luego de la infancia a la adolescencia, que es otro cambio, también hay una adaptación. Nos vamos adaptando a cualquiera de las épocas que repasemos. De la adolescencia a la adultez, de la adultez a la vejez y de la vejez a la muerte. Esto es el proceso natural de la adaptación del ser humano en este caso. Luego tenemos también la vía accidental. Hemos visto la vía natural y ahora tendríamos que analizar mínimamente la vía accidental, contingente, que es la aparición sobrevenida de enfermedades, como es el caso del amigo Juan, aparición sobrevenida. Quiere decir, sobrevenida quiere decir que viene por sí sola. De enfermedades, accidentes, traumas psicológicos, conflictos interpersonales, pérdidas significativas o crisis vitales. Todo esto que nos viene sin pedirlo, que nos viene sin desearlo, también forma parte de esa adaptación accidental de la que estoy ahora ocupándome. Bueno, pues en tercer lugar tenemos también que referirnos a la vía de la voluntad, a la vía volitiva de la adaptación. Es decir, esto quiere decir que nosotros, cuando tenemos un problema con el que no estamos a gusto, tenemos que desarrollar un esfuerzo volitivo, un esfuerzo de voluntad para intentar adaptarnos a él y una vez que nos hayamos adaptado, vencerlo. Ese es el caso que decía Juan también en su testimonio. Él supo adaptarse al alcoholismo, lo que pasa es que no se conformó y luchó para vencerlo. Y este es el momento en el que Juan puede presumir, después de sus casi 50 testimonios, de ser el líder, el líder y el recordman de los testimonios en el centro en toda su historia. Que no es nada, ya ves. Bueno, entonces digo que de la voluntad también nace esto que llamamos cura. Cuando una persona percibe, detecta una enfermedad, lo primero que tiene que hacer es plegarse para recibir las correspondientes órdenes facultativas y curarse. De modo que la primera es la cura. La rehabilitación. Y, amigos, también cuando hay un problema de convivencia, pues la terapia correspondiente. La terapia de familia, la terapia de pareja. En definitiva, son formas de afrontar también las distintas modalidades de circunstancias a las que tenemos que adaptarnos, ¿no? Vamos a ver ahora un poco, a hablar de la dinámica. ¿Qué es eso de la dinámica? Pues la forma en la que los fenómenos acontecen para generar en nosotros ese espíritu de adaptación. En realidad, el desarrollo psicológico es un proceso de adaptación continua, en el que cuanto más nos cuesta la adaptación, más satisfacción nos proporcionarán los resultados. Esta es una ley de la que no nos podemos nunca separar. Cuanto más nos cueste algo, más satisfacción tendremos. Y esto quiero ya aplicarlo anticipándome a lo que luego os voy a contar sobre las adicciones y la rehabilitación. Esto sirve también para la rehabilitación. ¿Que es costosa? Ya lo creo. No se puede negar a estas alturas de que estemos ante un tratamiento y una rehabilitación de la enfermedad alcohólica costosa, por supuesto que lo es. Pero cuanto más nos cuesta, más mérito tendremos y más satisfacción nos proporcionará. ¿No es así? Fijaos bien, de la rehabilitación luego lo voy a decir un poco más adelante, pero de la rehabilitación yo quisiera destacar dos partes. La primera parte es la del duelo, es la peor parte. Es la parte en la que el adicto, en la que el portador de la enfermedad, el alcohólico en este caso, se llena de sentimientos de culpa solamente por el hecho de echar un poco la mirada atrás. Echa la vista atrás y el adicto, el alcohólico en rehabilitación, en esta primera etapa se llena de sentimientos de culpa, de sentimientos de arrepentimiento,
sentimientos de fracaso, sentimientos de, en definitiva, de indignidad con respecto a cómo tendría que haber hecho la vida, que no la ha hecho. Bien, pues lo dicho, que nos cuesta, nos satisface más aquello que más nos cuesta, ¿de acuerdo? Ese es el primer punto de la dinámica de la adaptación. Luego también tenemos que decir que toda adaptación se planifica y realiza con miras a mejorar la situación previa del sujeto o grupo adaptante, ¿no? Todo lo que hacemos en la vida es para superarnos, ¿no? Es para mejorar nuestra suerte, para mejorar nuestra situación, para mejorar nuestro destino, nuestras oportunidades, en definitiva, para mejorar, para proporcionarnos una mejora en la vida. Luego también hay que decir a este respecto que los cambios de la vida interactúan entre sí a modo de un sistema, de tal manera que un cambio en un aspecto afecta a otros aspectos, tanto en nuestras vidas como en las de los que nos rodean. Un pequeño cambio en nosotros, fijaos bien, os voy a decir, simplemente con pasar de la ingesta habitual a la abstinencia es un pequeño cambio, como que no significa nada, ¿no? Sin embargo, ¿qué de aspectos mueve? ¿Qué de circunstancias cambia ese hecho? Y que, en definitiva, qué importante es un pequeño acto como este. O sea, no lo olvidéis. Que, los que estáis empezando, por favor, pensad que este pequeño acto que parece insignificante va a mover montañas en vuestra vida. O sea, ya lo veréis. Bien, a veces, sin embargo, se recurre a una estratagema, a una treta. Y es que se cambia lo superficial para que lo importante pueda ser igual. Esto es a lo que llamamos el gatopardismo. Esta palabra proviene de una obra de una novela muy famosa en la que, bueno, pues el personaje iba cambiando de piel, pero nunca de esencia. Es lo que le pasa al alcohólico cuando dice, no, yo no quiero más anís, que me sienta muy mal. Y se pasa a la cerveza. No, la cerveza no, que me llena mucho. Y se pasa al vino. Y, no, el vino no, que me pone ácido el estómago. Y se pasa al cubata, ¿cómo no? Eso. Es decir, pero sigue siendo el mismo. Y el fenómeno, el proceso, es el mismo. La adicción, ¿o no? Bueno, pues a ese respecto, gatopardismo o leopardismo también se llama. Mientras que los gustos por los atuendos, o sea, por las modas, las comidas, el calzado, el peinado o los vehículos cambian, los hábitos de la evasión, el ansia de poder o la fascinación por las guerras, el sexo o los genocidios siguen, como lo estamos viendo recientemente, siguen en alza permanente. Vamos a ver ahora las clases de adaptación que podemos diferenciar. Bueno, en primer lugar, decir que hay varios criterios para clasificar la adaptación. En primer lugar, según el área, ¿no? Ya hemos dicho algo acerca de la adaptación biológica. La adaptación biológica es aquella en la que se llama también fenotípica. ¿Qué es el fenotipo? Lo explico. El fenotipo es lo que aparece de la persona al exterior, a diferencia del genotipo. El genotipo es el conjunto de los genes que no se ven, pero están. Y nos guían las conductas, y nos guían los pensamientos, y los sentimientos, y las reflexiones. Bien, pues la adaptación fenotípica o morfológica de forma, se trata de un proceso fisiológico o del comportamiento de un organismo que cambia evolutivamente durante un periodo largo de tiempo, mediante la selección natural, que se dice, de tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para la supervivencia y para la capacidad reproductiva con éxito. Podemos citar, bueno, ya lo he dicho, el caso de la jirafa, pero también podemos hablar del camaleón y su metamorfosis para ocultarse, su metamorfosis cromática, es decir, según vea el ambiente del camaleón, pues se viste de un colorido, pues se viste de otro, ¿no? Y asimismo ocurre con los animales poikilotérmicos, que son aquellos animales de sangre fría que cuando hace mucho frío se quedan helados y cuando hace mucho calor hierven. Estos animales pasan el invierno fatal, por eso se hibernan, que decimos.
se encaparazonan y ahí desaparecen, ¿no? Porque no tienen necesidades vegetativas más que seguir respirando prácticamente, ¿eh? Bueno, luego tenemos también la adaptación sensorial. A lo largo de la historia, pues vemos cómo ciertos animales se han ido especializando por su capacidad visual, por ejemplo el lince, otros por su capacidad auditiva, que perciben pequeños sonidos a largas distancias, otros por su capacidad olfativa, y en definitiva que los animales nos van superando en talentos parciales a los seres humanos, porque lo necesitan. La necesidad fisiológica hace que el fenotipo cambie, o sea, las funciones vayan cambiando a lo largo de la vida. Pero también, claro, a nosotros lo que más nos interesa, más que la adaptación biológica, esto os lo digo como referente para que os vayáis haciendo idea de lo que vamos a estar tratando, ¿no? Pero desde luego la que más nos interesa es la adaptación psicológica, dentro de la clasificación por áreas, ¿no? El área psicológica nos interesa más, la emocional, ¿no? Y bueno, pues podemos decir que el ser humano está abocado a la necesidad de adaptarse, primero, a las novedades y cambios. Ahí está la inteligencia de cada cual. A veces la inteligencia se ha llegado a definir como la capacidad de adaptación a lo nuevo, a los cambios. Es decir, para abrirse camino a través de las dificultades de cada momento. Bien, estas novedades pueden ser pues laborales, novedades, bueno, pues por ejemplo, que se quede la persona sin trabajo, o que en el trabajo le manden a Murcia, ¿no? Luego también familiares, como no, conflictos familiares, que los hay a diario en la humanidad. No digo en vosotros, yo no sé que vosotros sois perfectos, que no tenéis conflictos. Pero bueno, vamos a partir de la base de que teóricamente hay conflictos, ¿no? Conflictos familiares, conflictos escolares. Ahí tenemos el bullying, que es tremendo, es terrible. Financieros, tenemos las mudanzas también. Las dietas, no sabemos lo que sufren las personas que tienen que hacer alguna dieta rígida, rigurosa, Y luego también variaciones en el estatus socioeconómico, por ejemplo, cuando una persona pues tiene un estatus muy alto y luego por las circunstancias o políticas o financieras o sociales o con las crisis, pues se viene abajo y entonces cambia su régimen socioeconómico. También cambia a veces el régimen jurídico de las personas y también el régimen sexual. Una persona puede cambiar de tener una actividad sexual muy activa, muy floreciente, a tener dificultades, pues porque a veces la fisiología no acompaña a la voluntad ni a los deseos de las personas, ¿no? Luego también tenemos que adaptarnos a las pérdidas, ¿no? Pérdidas de vidas, de seres allegados, queridos, pérdidas de salud en nosotros y en las personas que nos rodean, pérdidas de salud. Pérdidas de trabajo, como hemos dicho, pérdidas de amor. Una persona se enamora mucho y no le va a durar para toda la vida, porque también cuenta la otra parte. Si la otra parte no se enamora tanto como ella y decide rescindir la relación, entonces eso también es un grave trauma al que hay que saber adaptarse. Luego también tenemos que referir la adaptación a un matrimonio problemático, ¿no? A un matrimonio conflictivo, a un matrimonio, en definitiva, con desavenencias. Tenemos que referir también la adaptación al dinero, sobre todo cuando falta, a la falta de dinero. Y, cómo no, un aspecto muy importante, importantísimo, yo diría que casi el que más, la libertad. Cuando se pierde la libertad, es decir, cuando a uno le encarcelan, cuando uno pierde su libertad para poder vivir como todo el mundo y tiene que ir a prisión. Esa es una adaptación muy dura, muy seria y muy dolorosa. Y luego tenemos también, aparte de las novedades y las pérdidas, tenemos también los conflictos, ya lo he dicho, matrimoniales, sentimentales, laborales, el moving, o sea, el acoso laboral, que es también algo que hace sufrir mucho a las personas que lo sufren, escolares, ya he dicho que el bullying, legales, y bueno, también lo que llamamos los life events o eventos vitales, como son, por ejemplo, el embarazo,
los nacimientos, un nacimiento es una verdadera conmoción en la vida de una familia, el nacimiento de un nuevo ser, pero también, y con mucho más dolor, también los fallecimientos. También es otro fenómeno demográfico mucho más duro todavía. Bien, luego tenemos la adaptación sociocultural, que es un proceso por el cual un grupo o un individuo modifica sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas o circunstancias imperantes en el medio social en el que se mueve. Por ejemplo, vosotros habéis venido aquí con una idea de que esto tiene que ser de una manera, pero os habéis encontrado con una organización, con una serie de normas y una serie de pautas a las que habéis tenido que ir adaptándoos, os gustara al principio o no os gustara. Luego al final yo creo que a todos nos va a ir gustando, ¿no? Pero al principio es posible que no. Luego tenemos también la adaptación laboral, en la cual se afrontan todo tipo de cambios, partiendo de la flexibilidad por parte del trabajador a la hora de hacer frente a imprevistos y aportar soluciones de manera ágil y eficiente. Tenemos también la adaptación educativa, la adaptación jurídica a los cambios legislativos y normativos, la adaptación artística. Bueno, esto según el área, pero luego tenemos también otra posibilidad de clasificación de la adaptación según su balance. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué balance podemos hacer de una adaptación? Pues si es positiva o es negativa. Bueno, pues el balance puede ser positivo, como por ejemplo el que sigue a la toma de conciencia o de insight con adaptación al diagnóstico de adicción o enfermedad y posterior decisión del adicto de aceptar y asumir el tratamiento y rehabilitación de su enfermedad adictiva con el crecimiento psicológico consiguiente. Esta es una adaptación propiamente positiva, ¿no? Y a todos vosotros os ha tocado, la habéis protagonizado, todos vosotros, sin exclusión, sin distinción, sin excepción. De modo que es según el balance, esta sería una de las más positivas que habéis podido hacer en vuestra vida. Adaptaros al diagnóstico, haber asumido el diagnóstico y haber sabido trabajar con él, porque vosotros habéis tenido que trabajar y mucho con él. Bueno, pero también hay un balance negativo, puede haber un balance negativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, cuando se produce la adaptación, antes hemos estado hablando del periodo preadictivo, ¿no? De la etapa preadictiva. La ha estado comentando muy bien en su testimonio Juan Padrones, ¿no? Pues bien, en el periodo preadictivo, son dignas de mención una serie de circunstancias a las que se tiene que adaptar el preadicto. Por ejemplo, el tránsito de un hábito social a una adicción. El preadicto no es todavía enfermo, no es todavía adicto. Y entonces, pues, tiene que adaptarse a esa transición del hábito a la enfermedad. O también la resistencia al tratamiento, esta es una adaptación negativa, una especie de oposición. La resistencia al tratamiento que se le ofrece al portador de una adicción, con el inmovilismo clínico consecuente y, por descontado, la recaída, que es el cambio más duro y negativo en la rehabilitación tan difícil de adaptar. En suma, la adaptación es buena si genera efectos positivos y mala si genera efectos negativos, como la adicción o la... Bueno, voy a intercalar aquí este puntito que me parece también muy de acuerdo a lo que puede esperarse de esta terapia, ¿no? La sumisión a los malos tratos en una relación de pareja o de convivencia tóxica. Es decir, es importante saber que a los malos tratos se pueden adaptar las personas, pero esto no es una adaptación positiva. No se gana con eso, sino que se pierde. Porque cuando la persona se adapta a la toxicidad, se está intoxicando la propia persona
y no puede esperarse nada bueno de esa adaptación. De modo que también en esto es importante señalarlo, ¿no? Que hay veces que la adaptación puede deparar efectos totalmente negativos e indeseables. Ahora veremos a ver cuáles son las soluciones, porque estoy hablando del balance, en fin. Bueno, según su motivación, la adaptación puede ser espontánea, por iniciativa propia, lo que decíamos antes. Tenemos una enfermedad y sabemos que no tenemos más remedio que adaptarnos. Bueno, pues tenemos que esforzarnos con nuestra voluntad para aceptar la enfermedad y a partir de ahí luchar por vencerla. Según su proceso, puede ser instantáneo, drástico, precedido con frecuencia de un fenómeno de toma de conciencia o insight del sujeto. Y esta modalidad drástica es la recomendable, es la aconsejable como estrategia terapéutica de las adicciones. Porque la otra modalidad, que es la adaptación gradual, habitualmente con planes a corto, medio o largo plazo, es desaconsejable totalmente para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones. Este es el caso de las personas que vienen al médico, vienen al profesional, vienen a la asociación, y cuando se les dice que tienen que cortar, dicen, no, yo es que me comprometo a dejarlo, pero tiene que ser a mi modo, a mi estilo, poco a poco, gradualmente, que no me duela tanto. Esto rige para el alcohol, pero rige también para el tabaco, ¿no? Estamos viendo constantemente, los que estamos en el grupo de tabaco, pues estamos viendo constantemente personas que dicen, no, bueno, yo ya, a ver si ya para la semana que viene empiezo, porque estoy pasando por muy malas rachas, por muy malas épocas, ¿no? Y a mí me parece que, contrariamente a este criterio, cuando se está pasando por malos momentos es precisamente cuando hay que hacer el cambio, cuando hay que hacer la adaptación a algo que, por el contrario, bueno, pues se exige, en este caso, una rebelión contra aquello que se está padeciendo. Vosotros, cuando habéis llegado aquí, habéis venido aquí, es porque de alguna manera os habéis rebelado. No habéis aceptado ni os habéis adaptado a una situación tan penosa y tan verdaderamente dolorosa como la que estabais viviendo y hacíais vivir también a vuestros familiares. Bueno, pues efectivamente, luego tenemos esta deshabituación gradual la desaconsejamos radicalmente. Y luego, según su intención, la intención de adaptación puede ser una intención auténtica, bien intencionada, en favor de sus intereses de salud, bienestar y economía, o bien maliciosa, con intención aviesa. Por ejemplo, algunas personas que dicen, aquí hemos tenido algunas personas que han sacrificado a la familia para poder seguir consumiendo bebida, juego o lo que sea. Esa es una intención aviesa, maliciosa. Bueno, pues vamos a ver ahora un poco los efectos de la adaptación. Pues en consecuencia con ello podemos hablar de efectos negativos y de efectos positivos. Vamos a ver primero los negativos. Voy a empezar con una afirmación categórica. Todo proceso de adaptación implica un esfuerzo por parte de la persona. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Todos, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer una adaptación tenemos que hacer un esfuerzo personal. Bien. Y en ocasiones ese esfuerzo depara una auténtica enfermedad, tal y como lo demostró el neurofisiólogo canadiense de origen austrohúngaro Hans Selye en el año, fijaos bien en esto que es importante también el año, en el año 1950. Hasta el año 1950 no se sabía nada, no se conocía el concepto del estrés. Bueno, pues este neurofisiólogo famoso en este año publicó su famosa teoría sobre el síndrome general de adaptación al estrés. Este síndrome ha hecho mucho este término. Este neurofisiólogo tomó el término de lo que ocurre en los extremos de un vano cuando se tira una viga para sujetar la estructura, ¿no?
Entonces, el vano, la viga, sufre una especie de tensión, como si dijéramos de presión, para no caerse. Tiene que resistir, por ejemplo, una resistencia. Tiene que tener una resistencia. Pues bien, esa resistencia, pero activa, es la que constituye el término de estrés. El estrés es como una resistencia activa por parte de la persona a las circunstancias hostiles que le está tocando vivir. Que puede ser también una enfermedad, como decía también Juan en su testimonio, y el alcoholismo en especial, claro. Bien, aparte de estos, decía Hans Selye, en definitiva, que toda adaptación implica un sufrimiento, un estrés, un estado de ansiedad, un estado de angustia, una tensión emocional, a veces, lo contaba el mismo Juan también, irritabilidad o incluso agresividad verbal o de lo que sea en la interacción de la persona consigo misma y con su entorno social, con un condicionamiento y repercusión en los pensamientos, emociones y sentimientos personales y en las conductas sociales, como por ejemplo en la convivencia. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro tipo de adaptación dentro de los efectos negativos a los que me voy a referir. Cuando hablamos de una adicción, sobre todo cuando hay una química por delante, nos estamos refiriendo a una adaptación metabólica que ha sufrido el organismo a esa sustancia tóxica, diríamos, ¿no? Cuando el organismo se adapta a una sustancia tóxica y no la puede dejar ya, es decir, si nosotros intentamos que una persona o que un animal se adapte, por ejemplo, a un veneno, lo podemos conseguir si vamos con proporciones progresivas. Pues lo mismo ocurre con el alcohol, amigos. Que el alcohólico se hace alcohólico porque sufre esto que os estoy diciendo, una adaptación metabólica. Es decir, vuestro organismo se acostumbra de tal manera al alcohol que ya no lo puede dejar. No lo puede dejar, mientras tanto, por supuesto, no surja una mano milagrosa que le haga dejar el alcohol y que le haga andar como Lázaro. Es decir, la adaptación metabólica o social a un hábito de evasión y consumo en imitación al microgrupo, es decir, se empieza imitando al microgrupo. ¿Cuándo empieza una persona a beber? Pues cuando se integra por la adolescencia a un grupo y cuando ve que en ese grupo pues todos beben, ¿no? Mientras tanto, no se establece la adaptación metabólica, no hay adicción. Este es un criterio médico, pero es un criterio muy importante para definir dónde está la adicción. Claro, psicológicamente la adicción está cuando la persona pierde la libertad también. Es decir, si una persona es dueña de sí misma para beber o no beber, como le pasa al bebedor social, pues entonces todavía no hay adicción. Lo malo es cuando ya eso se invierte, y es la bebida la que se hace dueña de la persona, de la voluntad de la persona. Naturalmente que es ahí donde empieza la adicción, cuando empieza la pérdida de la libertad de la persona para elegir entre beber o no beber. Bueno, pues hombre, vamos a ver, todo no va a ser negativo, vamos a hablar de lo positivo. Hoy en día se considera que la novedad del cambio es inevitable, es decir, en el mundo tiene que haber cambios. Lo decía Heráclito en su famoso "todo cambia menos la ley del cambio", y por eso cuando hay tantos cambios en el mundo, pues tenemos que estar preparados para adaptarnos a tantos cambios, entre ellos la enfermedad, por supuesto, ¿no? Ya que, bueno, es inevitable y no necesariamente negativa, ya que lo individual siempre tiene un peso menor que lo colectivo. Es decir, cuando hay una diferencia, una discrepancia entre lo individual y lo colectivo, entre lo personal y lo familiar, siempre predomina más el grupo, el de máxima estructura, en este caso pues el grupo, la asociación sobre cada uno de nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, como digo aquí, es más lógico que sea Mahoma el que vaya a la montaña, que no al revés, que no al contrario. Es Mahoma quien tiene que ir a la montaña. En virtud de ello, y dada su condición de respuesta a la crisis, lo que se pretende es que el cambio se desarrolle de manera que se maximicen, se hagan lo máximo posible sus efectos beneficiosos, como son los siguientes. Primero,
vencer los obstáculos es mejor y más gratificante que dejarse aplastar por ellos. ¿Hay alguien que dude de esto? Luego es mejor adaptarse a los obstáculos primero para luego vencerlos, ¿no es así? Vencer los obstáculos es mejor y más gratificante que dejarse aplastar por ellos. Luego, la adaptación estimula el desarrollo y refuerzo de las defensas personales. Es decir, a veces tenemos las defensas un poco mortecinas, un poco abandonadas, por falta de vitaminas, por falta de ganas, por estado depresivo, etc. Pero la adaptación, el esfuerzo de adaptación, genera una inyección buena de moral para que resurja todo esto, ¿no? Es decir, vencer los obstáculos estimula el desarrollo y refuerzo de las defensas personales. Evita también el estancamiento personal y ayuda a mejorar la autoestima, como también la asertividad y, en definitiva, la personalidad. Cuando uno demuestra que sabe adaptarse a lo que le viene encima, uno demuestra también personalidad, demuestra asertividad, porque demuestra capacidad de afrontamiento, que es tanto como decir asertividad. Y también, claro, ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas en base a un feedback de aprendizaje a partir de los errores detectados. Es decir, para construir relaciones mejores y más duraderas vamos a evitar los errores que hemos cometido en el pasado. Bien, ahora unas cuantas palabras. Este es un pequeño capitulín que os voy a decir que es muy interesante. La patología de la adaptación. ¿Hay patología? ¿Puede haber patología en la adaptación? Pues sí. Vamos a ver por qué. Pues puede haber patología por déficit de adaptación, es decir, porque la persona no sepa adaptarse o no quiera adaptarse, y entonces resulta de ello una persona inadaptada, contranormativa, rebelde, desahogada, oposicionista, que se opone a las normas, se opone a todo, antisistema, vamos, anárquica, provocadora, perturbadora, exigente, dominante, rígida, indómita, conflictiva, paranoide, sádica. Todos estos rasgos se pueden acoplar a esta falta de capacidad para la adaptación, a este déficit de adaptación. Pero también, aunque esto parezca un poco mentira al principio, también se puede incurrir en lo contrario, en un exceso de adaptación, en una hiperadaptación. ¿Cuándo podemos hablar de la hiperadaptación? Pues mira, en personalidades sumiso-dependientes, complacientes, hiperempáticas, es decir, excesivamente empáticas, más empáticas que asertivas, en un 49-51 en lugar de un 41-59, esto cuando queráis os lo explico, con propensión al sometimiento masoquista y proclives a la dependencia emocional. De modo que adaptarse no siempre es tan bueno. Cuando una persona, por ejemplo, en una relación de pareja, se acostumbra, se adapta, tolera o consiente los malos tratos, está prácticamente cavando su propia tumba a base de aportar efectivos que van a ir en contra de la propia persona, no del contrario, sino de la propia persona. ¿De acuerdo? Es decir, la dependencia emocional es la vía final de esta falta de personalidad, de asertividad para saber adaptarse a la vida. Porque en este caso la persona se adapta tanto, que no puede rebelarse contra aquello que está siendo tóxico o dañino en su vida. Bueno, pues vamos ya al capítulo de las adicciones. Bien, primero, en la preadicción. Ya decía Juan que tenemos aquí un esquema que normalmente respetamos, ¿no? En la preadicción se dan esencialmente 4 novedades. Atención a esto. En la preadicción, es decir, antes de llegar a la adicción, se dan 4 novedades. La primera, la del tránsito de la sobriedad de la infancia al consumo de la adolescencia y la adultez. Y, en definitiva, a las prácticas de evasión y compensación o recompensa. En la infancia no tienen una vigencia suficiente, pero luego en la adolescencia sí empiezan, ¿no? Y luego, pues, en segundo lugar, la consecuente iniciación de los hábitos sociales de evasión, como son la bebida, el juego y el tabaco.
Estos son los tres hábitos sociales que dan lugar a las tres adicciones sociales principales, ¿no? Porque ya se sabe que más adelante estos hábitos van a conducir a la persona a la adicción para potenciar sus dotes subjetivamente insuficientes. Digo subjetivamente. La persona se cree menos que nadie, se cree menos que los demás y cree que con la bebida o que creen con el juego van a ser más, ¿eh? Van a tener más, van a ser más poderosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se van a encontrar con una sorpresa, pero gorda, ¿eh? Y es que no van a sacar ninguna consecuencia positiva de ello, sino que van a entregarse como víctimas propiciatorias del tóxico o de la conducta, ¿eh? Es decir, lógicamente cuando hay una intervención profesional o asociativa, pues esto puede evitarse, ¿no? Puede corregirse esta dinámica del hábito a la adicción, y cuando ha surgido la adicción, de la adicción a la destrucción, a la autodestrucción, porque ya sabemos muchas veces que la adicción está abocada con mucha frecuencia a la autodestrucción. Es decir, consumir y abocar a la adicción, tenemos esta disyuntiva, consumir y abocar a la adicción o no consumir y prevenir. Esta es la cuestión. That is the question. Bueno, luego pasamos a la adicción. En la adicción, claro, se muestra en toda su magnitud y extensión la novedad del cambio desde el hábito social que decíamos antes, en el que el sujeto es el dueño y regulador del consumo, a la adicción, en la que el sujeto se convierte en un esclavo del consumo y de la adicción, con el consiguiente cambio de carácter y de conducta, amén del miedo añadido a ser descubierto o diagnosticado, ser o no ser, y a las consecuencias de la supresión, a la abstinencia, y el afán o ansia de recuperar lo perdido, por ejemplo, la paz. Cuando el sujeto se adentra en la adicción, ya sabemos que una de las cosas que pierde es la paz consigo mismo. El sujeto que se hace adicto pierde la paz, está en guerra consigo mismo, permanente, en guerra permanente consigo mismo y, por supuesto, también con el entorno familiar y social también. Bien, o también el miedo a la etiqueta social, por ejemplo, tiene que adaptarse a ese miedo, así como al endeudamiento y asimismo al castigo de la familia por sus conductas disipadas. Tiene que aprender a asumir todo eso, adaptarse a todo eso. Suele darse, bueno, pues ya lo he dicho antes, ¿no? Y ya pasamos a la rehabilitación para ya no hablar más. En la rehabilitación hay que distinguir dos etapas. La primera, lo hemos dicho antes, la de adaptación novedosa con cambio a vivir sin consumo, de compensación y con una nueva identidad positiva, en la que puede presentarse, claro, por supuesto, la angustia, el miedo. Cuando se adquiere el insight, puede haber angustia y miedo, ¿cómo no? Cuando se toma conciencia del carácter indefinido y vitalicio de la abstinencia y la naturaleza crónico recurrente de la enfermedad, junto con la vivencia de desamparo y culpa frente a su mala conciencia, y de una forma más aguda y crítica cuando se presenta el fenómeno del ansia de volver a consumir con motivo de alguna adversidad o trauma, o bien de forma espontánea, por flashback. Esto es una cosa también frecuente, que sin que haya una circunstancia concreta, adversa, de repente le pasa al adicto una especie de flash que le hace recordar con ansia aquellos buenos momentos vividos con el objeto de adicción. Malo, porque esto puede generar también la recaída, ¿no? A veces, tristemente, con todo ello, el sujeto lamenta el haber iniciado la rehabilitación. No estoy inventándome nada. Estoy simplemente haciendo de cronista de lo que yo veo en tantas ocasiones. A veces el sujeto dice, pero ¿por qué me habré metido yo en este lío, Dios? Sí. ¿Por qué me habré metido yo en este lío? Es un lío gordo. Porque si valoramos la rehabilitación por lo que pasa en la primera etapa del dolor, del duelo, es como para decir, oye, mira, si esto es la rehabilitación, yo me vuelvo a la... Si esto es la abstinencia, yo me vuelvo al consumo. O si esto es la rehabilitación, yo me vuelvo a la adicción. Esto algunas veces lo habéis pensado.
Y otras veces a mí me lo habéis dicho personalmente, ¿eh? Yo creo que me he equivocado con esto. Bueno, hay aquí algún ilustre ejemplo, que ahora no está, por cierto, de alguna persona que me llegó a decir, bueno, pues yo creo que, mire, yo le respeto a usted, doctor Bombín, sé que es usted muy bueno en su ejercicio profesional, pero conmigo se ha equivocado. Digo, bueno, pues nada, yo te lo respeto. Si tú piensas que me he equivocado, pues el tiempo dirá si me he equivocado o no. Digo, yo, de momento, esto queda abierto de par en par para ti. Las puertas de este centro están abiertas para ti para siempre. Tardó mes y medio en volver y pedirme por favor si le admitía. Yo, como no, con los brazos abiertos, ¿eh? Además, es un ilustre de la rehabilitación. Actualmente está activo en rehabilitación, incluso dando terapias de apoyo, ¿eh? Bien, pues vamos a ir ya terminando. Puede, a veces tristemente el sujeto, bueno, pero en general, el paciente se reafirma en su decisión y nueva etapa de vida. ¿Por qué? Pues porque él está reportando muchos beneficios y él está haciendo una comparación tácita entre lo que está viviendo ahora y lo que estaba viviendo antes. Y entonces, de esa comparación, naturalmente, no hay color. Vosotros sois testigos de lo que se siente en la comparación. Maldita adicción, bendita rehabilitación. Y bueno, pues una segunda, que es la fase de plenitud, en la que la angustia se puede presentar también con motivo del miedo a no poder resistir y mantener el tono o la guardia del compromiso terapéutico, aunque a la larga sea esta fase la de la recuperación del equilibrio emocional y la estabilidad a partir del autocontrol, la capacidad de afrontamiento y resiliencia frente a las adversidades y la reposición de la capacidad de lucha y superación. Esto es lo que puedo decir con respecto a la adaptación dirigida, destinada, dedicada al paciente. Yo también tengo aquí unos pequeños párrafos dedicados al familiar, porque he dicho antes, cuando me han preguntado, es una terapia muy interesante para el paciente, pero también para el familiar. ¿Qué pasa con el familiar? ¿No tiene que adaptarse? Sí. También. Las personas que estáis aquí, familiares, os habéis metido en el bolso a vuestros respectivos familiares con todo lo que habéis sabido aguantar y soportar estoicamente. De modo que en ese sentido, pues sois ejemplos de adaptación positiva, claro. Bien, vamos a ver primero, hablar un poco de las adaptaciones familiares. Las adaptaciones familiares, vamos a ver un poco dónde tiene que estar la adaptación familiar. ¿Dónde está la ubicación? Bueno, a veces, esto lo sostengo yo reiteradamente, se trata de una motivación anticipatoria, una adaptación anticipatoria, que es como si dijéramos una siembra, para iluminar y reforzar el camino del paciente. Hay algunas ocasiones en las que los familiares decís, yo no tengo por qué hacer todo esto, que es una tarea muy sacrificada, venir todos los sábados y por aquí y por allá. Que lo haga él, que es el que lo ha hecho, y el que nos ha metido a todos, toda la familia en el lío. No estoy de acuerdo. Me vais a permitir que disienta. Por esto que estoy diciendo, porque una motivación del paciente anticipatoria a su motivación, a su propia motivación espontánea, es generadora de esa motivación precisamente del paciente. Luego puede ser también concomitante, a la par, mano a mano, también vale. Una motivación en la que el paciente y el familiar se dan la mano y caminan a la par, ¿no? Y luego, pues, también, bueno, esa es una adaptación que yo llamo ventajista. ¿Sabéis por qué la llamo ventajista? Porque el familiar espera a ver lo que hace el paciente. Si el paciente responde, dice, bueno, pues me adapto. Pero ya está viendo lo que está dando de sí el paciente. Por eso yo la llamo ventajista. Pues ya no tiene tanto mérito como la otra. La verdadera adaptación anticipatoria es la que tiene verdaderamente mérito por parte de la familia.
¿Por qué? Pues porque sin saber cómo va a ir el paciente, pero con la fe puesta en que su cambio y su adaptación van a inducir al cambio del paciente, solo por eso, por esa fe que tiene que tener el familiar, merece la pena una adaptación o una motivación anticipatoria. Bien, y ya finalmente, pues los contenidos de las adaptaciones familiares ya sabemos que son muy variables, que oscilan entre el repudio o el perdón, o sea, hay disyuntivas, entre el repudio y el perdón, entre el abandono o el apoyo, o entre el odio y el amor. Pero para mí, la norma principal que yo recomiendo a todas las familias aquí presentes es el tránsito del reproche a la ayuda solidaria. De esa manera no va a haber ningún problema. Muchas gracias. Vamos al turno de intervenciones, que es el que verdaderamente yo estoy ya anhelando. Muchas gracias.